Hola, buenos días, instructor Roberto y compañeros. Mi grupo está conformado por Felipe, Lina, Daisy, Dania y quienes habla Julie. Y les vamos a dar a conocer la clasificación de las masas en panificación. Masa. Esta es una mezcla homogénea y maleable. Se basa en harina, grasa y agua. Se puede clasificar por la técnica, su hidratación, su temperatura, especiales y tradicionales. Esta masa es la base de la elaboración del pan, bizcocho, tortas, empanadas, galletas y demás. Masas hojaldradas. El hojaldre es una de las preparaciones básicas de la pastelería. No es claro su origen, aún así se conoce que en 1613 Claude Lorrain, un pastelero francés, se encontraba preparando un empaste y olvidó poner la grasa. Para remediar el olvido, estiró la masa finamente con un rodillo y extendió la grasa por la superficie de la masa, doblándola y estirándola varias veces. Formó así piezas y las coció en el horno. Quedó sorprendido del resultado, unos pasteles ligeros, esponjosos y lo más novedoso, hojaldrados. De allí, el hojaldre está formado por finísimas capas de masa y grasa que cocidas en el horno resultan en una pieza de buen volumen, crujiente y de aspecto uniforme. Materias primas para la elaboración de un hojaldre. La harina. La harina debe ser una harina de fuerza, con mayor cantidad de gluten, alto contenido en proteínas y con un buen nivel de absorción de agua, porque lo que queremos obtener es una consistencia firme, adecuada, que nos permita mayor resistencia al estirado y no se quiebre. El siguiente ingrediente y tal vez el más importante en esta preparación, la materia grasa, está la mantequilla o las margarinas. La mantequilla es de origen animal y las margarinas son de origen vegetal. La mantequilla tiene mejor sabor y por lo tanto mayor calidad, pero tiene un punto de fusión a los 38 grados centígrados, es decir, comienza a derretirse a esta temperatura. En cambio, las margarinas tienen un punto de fusión a los 48 grados centígrados, lo que nos permite trabajar mejor el empaste. Por eso es recomendado trabajar esta preparación con margarina. El agua. Es importante usar el agua en esta preparación fría para evitar que la grasa llegue a un punto de fusión. Además es de vital importancia ya que al hidratar la proteína se forma el gluten, que es el que nos da firmeza en el empaste. La sal. Aparte de emplearse como saborizante, tiene una función endurecedora sobre el gluten, estabilizándolo y aportando plasticidad a la masa. El porcentaje a emplear está entre el 1 y 2%, dependiendo de si se usa una materia grasa con sal o sin sal. Otros ingredientes como la leche. El uso de la leche como parte de la hidratación de la harina de la masa favorece la coloración del hojaldre gracias a su contenido en lactosa. Las yemas de huevo. La yema mejora el sabor y da elasticidad, además de que también tiene gran parte de grasa. Los vinos, que por norma general deben ser blancos o secos, incluso rancios, aportan sobre todo sabor a la masa y son utilizados para un hojaldre llamado hojaldre al jerez. Tipos de hojaldre. Está el hojaldre común o el original, que es la materia grasa dentro del empaste. Se extiende la masa. Cuando hablo de masa, es básicamente harina, agua y sal mezcladas, extendida con un rodillo, y sobre esta ponemos la materia grasa o la margarina, extendida también con un rodillo, doblamos. A estos dobleces se les llaman vueltas, más adelante les voy a explicar, y ese es el hojaldre común. El hojaldre invertido es la materia grasa fuera del empaste. La grasa es la que envuelve a la masa. El hojaldre rápido. La materia grasa va con el empaste. Desde que estamos preparando la masa, ponemos la materia grasa. El hojaldre mitad, 800 gramos de empaste de harina y 400 gramos de empaste de harina y materia grasa. Como este es el que trae menor porcentaje de materia grasa, no se forman tantas capas. Esto se utiliza como base de tartas. Al hojaldre también se le puede denominar por el porcentaje de materia grasa que contenga. Entero, por 1 kilogramo de harina contiene 1 kilogramo de materia grasa. 3/4. Por 1 kilogramo de harina contiene 3/4 de kilogramo de materia grasa, es decir, 750 gramos. Medio. Por 1 kilogramo de harina contiene medio kilogramo de materia grasa, que equivale a 500 gramos. Estos son los tipos de hojaldre.
Elaboración de los hojaldres. El primer paso es el amasado manual o mecánico. En cualquiera de los dos necesitamos obtener una masa homogénea y elástica. Luego se corta en forma de cruz y se deja reposar por un espacio de 20 minutos. Luego de esto sigue el volteado, que ya reposada la masa, se pone la grasa trabajada o laminada sobre esta y se arropa con las puntas procurando que quede bien tapada. Se golpea con el rodillo sobre la mantequilla con suavidad para evitar que se rompa hasta conseguir un grosor de unos 2 centímetros. Para obtener esas capas de masa se hacen unas vueltas, que como vemos en las imágenes, estas pueden ser medias o sencillas, enteras o dobles. En la imagen nos muestra 3 pasos. Una vez estirada la masa con la grasa adentro, nos imaginamos 3 partes iguales en el primer paso. A continuación doblamos una de las partes sobre sí misma, como está ilustrado en el segundo paso. Con la parte restante arropamos las 2 anteriores, como está en el tercer paso. Esta es una vuelta sencilla. En la segunda imagen vemos también 3 pasos. En el primer paso, una vez estirada la masa con la grasa adentro, nos imaginamos las mismas 3 partes iguales. En el segundo paso, doblamos las puntas de los lados hacia el centro. Y por último, montamos una parte sobre la otra como se ve en el número 3. Y el último paso, que es el desarrollo, en donde le damos forma a la masa en diferentes piezas que van a ir al horno y se complementan con la decoración. Como podemos ver en las imágenes, el tradicional 1000 hojas, el croissant y otros productos de bollería muy crocantes y sabrosos. Hay 4 tipos de fermentación: la alcohólica, la acética, la láctica y por último la butírica. En la fermentación alcohólica, el azúcar presente en la harina reacciona con la levadura produciendo anhídrido carbónico, que es el responsable del hinchamiento y la formación del alcohol. En la acética, por medio de bacterias ácidas que actúan sobre el alcohol etílico producido anteriormente por la fermentación alcohólica, produce el ácido acético. En la láctica, la leche se cuaja a continuación de la fermentación del ácido láctico. Masa madre. La masa madre es un producto de fermentación lenta. Esta fermentación se necesitan 3 o 4 días en reposo para que se fermente su masa. La fermentación de esta masa se da a través de la harina con levadura o bacterias y aporta una textura y sabor que ayuda a su conservación. En esta masa se ven 3 tipos de masa madre. La masa madre mixta, que se elabora a partir de un trozo de pasta, contiene harina, agua, sal y levadura fresca. También la masa madre de cultivo o natural se obtiene por una fermentación de harina de trigo o de centeno con agua sin añadir levadura. La masa del prefermento, esta se da a través de la levadura química como el bicarbonato y su reposo es de 3 a 4 horas. Para la preparación de la masa madre se lleva a cabo en varios días. En el día 1 hay que mezclar la harina integral y el agua, la misma cantidad de agua que de harina en volumen, pero hay que revisar los siguientes factores. Es necesario que sea harina integral, ya que las levaduras viven en la cáscara de los cereales. En las harinas refinadas no. Si el agua es de la llave, hay que dejarla reposar, ya que contiene cloro. Debe estar a temperatura ambiente. El recipiente debe estar limpio, debe ser más alto que ancho y amplio, ya que necesitamos espacio para que la masa madre se desarrolle. Puede ser de plástico o de cristal. Lo taparemos con un trapo limpio o papel de cocina. Procederemos al día 2. En el día 2 añadiremos harina de fuerza y azúcar, medio vaso de harina y medio vaso de agua. Procederemos al día 3. En el día 3 añadiremos harina de fuerza y agua.
En estos momentos se empiezan a apreciar burbujas en la superficie, ha aumentado en volumen y tiene un olor ligeramente acre, que no es desagradable. Medio vaso de harina de fuerza, medio vaso de agua. En el día 4, retiraremos el líquido de la superficie y añadiremos harina de fuerza. Continúa mostrando pequeñas burbujas en su superficie. Se ha formado un poco de líquido marrón en su superficie que debemos retirar con cuidado, utilizando una cuchara, y en esos momentos desecharemos dicho líquido. Este líquido marrón es agua con algunos azúcares procedentes de los cereales, que están fermentados. Ahora solo queda espesarla un poco con medio vaso de harina de fuerza. En el día 5 la masa está lista para ser utilizada. El aspecto es cremoso, con burbujas en la superficie y un ligero olor ácido. Masas quebradas. Las masas quebradas son aquellas que después de ser horneadas se quiebran con facilidad. Esto se da porque en su masa tiene poco gluten. A la hora de la cocción se recomienda hornear a 160 y a 180 grados centígrados, esto para aportar mayor humedad al producto. Entre estas masas están el sablé, el sugre y el brixe. Masas batidas. Las masas batidas son el básico de la repostería. Como su nombre señala, son preparaciones que nacen de un proceso de batido, en donde se pretende retener la mayor cantidad de aire, formando gases y aumentando el volumen, doblando o triplicando su tamaño. Los principales ingredientes de esta mezcla son los huevos, el azúcar y la harina, en este caso una harina floja, lo que permite la incorporación de moléculas de aire a la masa. Estas se pueden clasificar como cremosas o pesadas, en donde se empieza mezclando la mantequilla con el azúcar, posteriormente los huevos y al finalizar la harina. En esta preparación es importante agregar gasificantes o impulsadores como la levadura química para ayudar a dar ligereza y aumentar el tamaño de estas en el horneado. Entre estas están los cupcakes, los muffins y los brownies. Luego están las aireadas o ligeras, que son batidos a base de huevos completos o claras con azúcar. Estos ayudan a generar volumen y esponjosidad. Luego de que estos ya están montados, se incorporan los ingredientes secos de manera envolvente para evitar perder el aire incorporado en el batido. Esto se hace con espátula del centro hacia el exterior. Bueno, entre los principales están los bizcochos y los merengues. En estos también se puede usar o no leudantes químicos. Y por último tenemos las líquidas, semilíquidas o para freír. Las características que las distinguen de las demás es que estas se cocinan directamente al fuego, como son las crepes, los waffles y demás, que son distinguidos por presentar una costra crujiente y de color pronunciado debido a la temperatura sometida. Aquí podemos observar diferentes ejemplos de masas batidas. Por ejemplo, el bizcocho 4/4 es un bizcocho en donde los 4 ingredientes principales pesan lo mismo: mantequilla, harina, azúcar y huevos. El bizcocho genovés, que es un bizcocho tradicional que es batido al baño María. Los crepes, que es una mezcla básica entre harina, huevos, azúcar y esencia de vainilla, y su cocción es directamente al fuego. Los merengues, el suizo, que trae una medida de claras, el doble de azúcar, se hace a baño María y luego se bate hasta punto de nieve y se puede hornear entre 100 y 120 grados centígrados. El italiano, a diferencia, no se hornea, sirve para decorar y trae una medida de claras, el doble de azúcar y la misma medida de claras en agua o vino. También están las donas, que son fritas y se esponjan o crecen en la cocción. Masas escaldadas o de doble cocción, más conocidas en la cocina francesa como el pâté. Su origen viene de la Edad Media, donde la usaban para conservar varios tipos de carnes. Hoy en día se usa para encostar alimentos, ya sea carnes, cremas, frutas, glaseados, etc., etc. Se elabora con harina, agua y grasa, mantequilla o aceite. Se usa un 35% del peso de la harina en grasa. Se pone el agua junto a la grasa a calentar y cuando esté por hervir se le adiciona la harina y se mezcla para obtener una masa uniforme y homogénea. Esta mezcla se completa con la adición de huevo de una proporción determinada.
Las masas escaldadas se pueden hornear o freír según la técnica de acabado que apliquemos. Le denominaremos pasta chose o pasta para buñuelos. La pasta chose es únicamente para hornear, y esta masa se puede congelar para conservarla y usarla un tiempo después. Con esta masa podemos hacer pasteles de carne, bocaditos, duquesas, palos, coronas y roscos. La pasta de buñuelos, ya que es la pasta a la que se le incluye huevo, es solamente para freír y no se puede congelar ni guardar. En el momento que uno la usa y si sobró, hay que botar lo que sobra. Con esta pasta podemos hacer buñuelos de viento, churros y donas. Masas secas. Podría incluirse esta categoría dentro de las masas quebradas como las galletas o pastas de corte. Se denominan secas debido a la baja cantidad de ingredientes líquidos en la masa, y las quebradas pierden humedad en el horneado. Su textura resulta crujiente y arenosa. Masas según su hidratación. La hidratación de la masa se determina por la cantidad de agua que absorbe la harina para obtener su punto óptimo. Hay 3 tipos de masas: las blandas, las intermedias y las duras. En las blandas es alta su hidratación, entonces su hidratación es del 65 al 70%. En las intermedias su hidratación es del 60% y las duras tienen una baja hidratación que es inferior al 55%. Masa según su temperatura. Cuando se lleva una temperatura de 16 grados a 18 grados centígrados, la masa está húmeda, pegajosa, su corteza luce oscura, su sabor y color es insípido. Cuando se lleva una temperatura de 22 a 24 grados centígrados, se ve una masa elástica pero estable, su corteza es amarillenta, su sabor y olor son propios de la masa. Cuando se lleva una temperatura de 30 a 35 grados centígrados, la masa luce seca, su corteza es pálida, su textura es corta, su olor es ácido. Masas enriquecidas. Las masas enriquecidas son masas de panificación a las que se les han agregado ingredientes proteicos y o lípidos, es decir, grasa, para potenciar su sabor. Con materia grasa está el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de girasol, la mantequilla de origen animal y el huevo. Con leche, además de aportar el calcio, mejora el color de la corteza debido a la caramelización de la lactosa, le da mejor textura a la masa, queda más suave y aterciopelada y además mejora su sabor. Con harina integral, la cual es rica en fibra, contiene vitamina E y complejo B, lo que hace que sea más saludable y digerible. Con otros cereales como centeno, avena, quinoa o almendra que incorporan más nutrientes y elevan el valor proteico de la masa. Masas especiales. Son masas de pan de harina integral, 100% con harina integral de textura pacta y sabor a nuez. Hay 3 tipos de masas especiales. Las masas sin gluten son masas elaboradas con harina de maíz o de arroz para personas con intolerancia al gluten. Hipoglucémicas con bajo contenido de glucosa para personas diabéticas y masas sin levadura. Amasijos colombianos. Con estos amasijos podemos elaborar los más tradicionales bocadillos y pasabocas de nuestra tierra Colombia. Uno de ellos es la almojábana. Es un panecillo elaborado con harina de maíz y queso campesino, añadiéndole huevo, mantequilla y azúcar. El pan de bono es un pan del Valle del Cauca, a base de almidón de yuca, que se prepara con harina de maíz, leche, huevos y queso rallado. Los envueltos de choclo, mazorca o maíz son unos bocadillos tradicionales de Cali, hechos de maíz tierno y queso.
Y otras preparaciones como el fondant o pasta de azúcar. Esta es una preparación elaborada a base de azúcar, tiene una textura moldeable, suave y elástica similar a la de la plastilina. Esta se utiliza principalmente en repostería para cubrir pasteles y realizar decoraciones. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que en estos momentos, en esta situación, se encuentren bien en casa y que tengan una linda noche, tarde o día, dependiendo cuando estén viendo este video. Muchas gracias.